lo que había sucedido con esta concubina en manos de una de las ciudades de Benjamín había llevado hasta lo más profundo el horror de lo que podía suceder en medio del pueblo de Dios. Si ustedes recuerdan la tristísima imagen, ese levita llevó y cortó a su concubina en diferentes partes y lo mandó a cada una de las tribus con el propósito de que se mostrara lo horrendo de lo que había sucedido ese día. Ese día los hijos de Israel juraron que iban a tomar venganza por lo que había hecho Benjamín, que no iban a dar de sus hijas a los benjaminitas y que iban a pelear contra ellos como una nación que ya no era reconocida como hermana o como parte de ellos. Lo que encontramos en los primeros versículos del capítulo 21 es un clamor, una tristeza de parte del pueblo, porque ellos eran conscientes de lo que estaba sucediendo. No simplemente se estaba haciendo venganza, se estaba literalmente cortando a una de las tribus de Israel de en medio del pueblo. Y ellos, a través de estas palabras, dice que levantan su voz e hicieron gran llanto y dijeron: Señor Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel, que hoy falte una tribu? Y yo quiero que piensen conmigo en algo. Ellos tenían muchas razones para estar completamente enojados con lo que estaba pasando, llenos de una ira santa. Había habido el peor tipo de perversidad en medio del pueblo. Pero aún así, lejos de permitir que su celo simplemente desborde lo que ellos iban a hacer, se levantan y piensan, separando toda la molestia que sentían por el pecado, y comenzaron a dolerse ellos mismos como un solo pueblo, diciendo, como aquel que llora por un miembro de su cuerpo que simplemente tiene que ser extirpado: Señor, ¿por qué tiene que suceder esto? Nosotros en esta historia también encontramos cómo a través de esta reunión solemne el pueblo de Israel subió y ellos juraron que quien no suba a invocar al Señor iba a ser destruido. Y encontramos también a un grupo que está ahí, encontramos cómo perdonan a los que sobraron de Benjamín, pero como ellos habían jurado que no haya ninguna de sus mujeres sea dadas para ellos, ellos entonces tienen que tender una especie de trampa en la que entregan las hijas de este pueblo que no subió a la adoración, pero luego, como no alcanzaron, para que la tribu de Benjamín no sea exterminada, tienen que utilizar un método muy extraño. Y literalmente usaron a un tipo de secuestro y luego decir: no se sientan culpables, ustedes no han entregado sus hijas a los hijos de Benjamín, ellos las tomaron y ustedes simplemente están concediendo que ellas hayan sido tomadas. Esta historia, y este es el punto importante, nos trae a nuestra mente y a nuestro corazón la tristeza de una nación que estaba tratando de vivir y hacer lo que podía por tratar de honrar al Señor, pero las palabras finales de este libro nos explican realmente el corazón de lo que hay detrás. Y en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Estoy seguro que después de leer cada capítulo de este libro, ustedes quedan con ese sinsabor de pensar: esto no es como debería ser. Intencionalmente la historia es así, porque ellos tenían que mirar en esta ausencia de rey, en esta ausencia de orden, tenían que mirar hacia adelante y clamar a Jehová y decir: Señor, envíanos a alguien, envíanos a un verdadero rey, envíanos a alguien que pueda unificar la nación para que estas cosas atroces no sucedan. Y este libro cierra con esa expectativa y sabemos que luego empieza la historia de los reyes en Israel. Y aunque aparentemente aquí se cierra la historia y empieza la solución final del verdadero problema de Israel, cada rey que apareció en Israel era simplemente una decepción tras otra, diciendo: aunque este es el rey y aparentemente es lo que necesitábamos, este no es el rey que estábamos esperando. Jueces, los libros de los reyes, los libros de Samuel, los libros de crónicas, lo único que hacen es apuntarnos hacia adelante al pueblo de Israel que vivía, pero a todos nosotros que esto fue dejado para nuestra instrucción. Todos nosotros miramos estos libros diciendo: todavía no ha llegado el rey que tenía que llegar. Y cuando nosotros miramos a Cristo Jesús y encontramos las preciosas palabras del Padre diciendo: este es mi Hijo, o la declaración de Pedro diciendo: tú eres el Cristo,
La idea o lo que encontramos detrás de esas palabras tan importantes es: tú eres el que estábamos esperando, tú eres la esperanza de Israel, tú eres el que al terminar el libro de Jueces todavía estábamos esperando que llegara. Tú eres el verdadero rey de Israel, tú eres el rey sobre tu pueblo. Mis hermanos, toda la Biblia nos apunta hacia Cristo. La ausencia de sabiduría, de justicia, de gracia, de amor, de orden, nos apunta hacia un reino que no tiene que ver con este mundo, sino con un reino celestial, que tiene a un rey, que es el rey sobre todos, aquel rey anhelado y esperado por nosotros. Amén. Pero quiero también que podamos reflexionar muy brevemente en algunos aspectos morales clave que encontramos en este pasaje. Hermanos, todo pecado trae consecuencias. Y el pecado, naturalmente, cuando hay un pueblo, y específicamente en medio de nosotros en la iglesia, el pecado siempre tiene que traer dolor. Hay una forma en la que el pecado tiene que ser tratado, tiene que ser quitado, tiene que ser señalado, porque si no lo hacemos, en vez de honrar a Cristo, lo estamos deshonrando. Pero al mismo tiempo, el celo por la justicia y la santidad de Dios nunca tiene que ser tal como para borrar toda compasión y todo deseo de que tan solo el pecador se arrepintiera. El celo sin compasión es legalismo. El celo sin compasión no entiende el principio de lo que es ser una iglesia y la justicia perfecta de nuestro Cristo. Hay que tener celo, un celo verdadero, y tomar decisiones como iglesia cuando el pecado está a la mano y tener que señalarlo y decir: arrepiéntete y temamos todos, porque todos estamos en el mismo camino. Pero al mismo tiempo sentir compasión, porque el anhelo al final de cuentas es que todas las tribus de este Israel celestial, espiritual, no falte ninguna de ellas. Mis hermanos, el que está sentado al lado tuyo podría ser un Benjamín en medio de una gran desgracia, o quizás tú mismo podrías ser ese Benjamín. Y anhelamos con todo el corazón que nuestro celo por la verdad y la santidad nos lleve siempre a marcar el pecado, de donde sea que este pecado venga. Pero que nuestra compasión y nuestro amor y entender que somos un cuerpo nos lleve a sentir compasión los unos por los otros y rogar al Señor, así como ellos en estos primeros versículos: Señor, ¿por qué? Trae arrepentimiento y trae algo que pueda traer restauración verdadera a tu iglesia. Amén. El celo y la compasión nunca pueden estar desconectados en este pueblo espiritual. Que el Señor bendiga su palabra y que añada bendición a nuestras vidas.